el módulo 2, donde vamos a conocer los servicios fundamentales. Entonces, más detalles de los servicios que están presentes en casi todas las infraestructuras que implementamos sobre la nube AWS. Servicios como Elastic Compute Cloud, S2, Virtual Private Cloud, VPC, y los servicios de almacenamiento como Simple Storage Service, S3, y Elastic Block Store, EBS. Así también conocemos la forma con que AWS crea las siglas. Entonces vemos como, por ejemplo, Elastic Compute Cloud, una E, dos Cs, EC2. Entonces ahora sabemos que las siglas de AWS son creadas como las fórmulas químicas. Una E, dos Cs, EC2. Y entonces arrancamos con Elastic Compute Cloud, EC2. Por definición, ¿qué es una EC2? De una forma bastante sencilla, una EC2 es nuestro servidor virtual, nuestra máquina virtual sobre la nube AWS. Y también de una forma bastante sencilla, podemos redimensionar, podemos cambiar su tamaño. Así podemos hacer la famosa escala vertical, cambiando cantidad de CPU, de memoria, de disco. Y requiere un tiempo muy reducido para la implementación. Con pocos clics del ratón, con pocos clics del mouse, podemos crear un servidor virtual. Por este motivo, vemos entonces cuál es el proceso de creación de una EC2. Mira que el término que me aparece está como launching, como launch, como lanzar. Este es el término oficial que usamos para la creación de una EC2 sobre la nube. Lanzamos una EC2 en la nube AWS. Claro que lanzar una máquina virtual en español suena un poco raro, pero launch a virtual instance en inglés suena raro igual. El término que lanzar es un término muy usado para códigos, como lanzamos un software, lanzamos un release, lanzamos una versión. Hay una buena práctica en la nube que es tratar la infraestructura también como código. Así que tiene sentido lanzar también una instancia virtual. Entonces, primero paso, determinamos la región. De verdad determinamos una Z que por consecuencia está sobre una región. Paso 2. Lanzamos la instancia S2 siempre con una base preconfigurada conocida como Amazon Machine Image, la AMI, que es el template, la imagen original. Paso 3. Elegimos el tipo y el tamaño de la instancia S2. El tipo tiene que ver con el propósito. Siempre que necesito de una S2, nos preguntamos, ¿para qué yo quiero este servidor? Si es para una base de datos relacional, como por ejemplo MySQL, es importante saber el propósito, el motivo. Sí, porque hay tipos de instancia que son optimizados de acuerdo con la necesidad de los clientes, como por ejemplo, para una base relacional, normalmente se requiere alto desempeño de memoria. Entonces existe un tipo de la familia R que tiene alto desempeño de memoria. Podemos usar este tipo que tiene alto desempeño. Pero entonces digo, no, de verdad, yo quiero para una base de datos no relacional, que sea un MongoDB, por ejemplo, que requiere alto throughput, que requiere alto número de IOPS. Entonces, vamos a proponer entonces una familia I, que es una instancia que tiene optimización, que es optimizada para alto throughput. En la práctica, la optimización tiene que ver con el hardware que vive por detrás de la instancia. Entonces, el propio hardware es optimizado para este propósito. Por eso siempre elegimos el tipo de acuerdo con el propósito de uso de la S2. Y finalmente, paso 4, la configuramos de acuerdo con
cómo configuramos una instancia virtual. Entonces, la red, las direcciones IPs, los grupos de seguridad, que son reglas de firewall, los volúmenes, tags, que son las etiquetas, par de llaves criptográficas para autenticación del usuario del sistema operativo, principalmente cuando es Linux, y así lanzamos. Al final, vemos que yo tengo una origen, una AMI, y de acuerdo con la AMI tiene características de su propia región, o sea, la AMI tiene una simbología que cambia por región, el sistema operativo, la arquitectura de 32 o 64 bits, las permisiones de lanzamiento que tiene que ver con algunas permisiones que podemos agregar a la instancia para que una instancia pueda tener permisos sobre otros recursos de la nube, y podemos también agregar más almacenamiento aparte del volumen root. Y al final vamos a obtener la instancia. En un escenario un poco más práctico, vemos que la instancia parte de una AMI, se convierte en una instancia y vive dentro de una AZ. Entonces, en la vida real, esta instancia está en un host físico, un servidor físico que vive dentro de una AZ. Por este motivo, como había dicho a ustedes, que la Z es como nosotros vemos los data centers, si quiero diseñar, pensando en alta disponibilidad, en el caso de S2, hemos que utilizar, por una mejor práctica, por lo menos 2 data centers, multisitio 2 data centers. Entonces aquí también yo voy a hacer deployments de S2 usando por lo menos 2 AZs como mejor práctica para un diseño de alta disponibilidad. Lo mismo pasa para los volúmenes de las AZs que son conocidos como EBS, son discos persistentes. Y a cualquier tiempo yo puedo sacar snapshots de los EBS para la infraestructura de S3. Vamos a ver más adelante que estos snapshots me sirven como backup, justamente para mantener los backups tanto de las instancias como de sus discos. Al final, podemos ver cuál es entonces el ciclo de vida de una instancia S2. Entonces, la instancia nace por una AMI y entonces la lanzamos y por un rato se queda pendiente. Al final, running. Running es el estado deseado, el estado donde quiero que esté mi instancia corriendo las aplicaciones que tengo. Pero también a cualquier tiempo yo puedo forzar un stop. Cuando forzo un stop, por un rato voy a tener stopping y finalmente stopped, que es lo mismo que apagar la máquina virtual. Es lo mismo que apagar la máquina virtual. Una parte importante es que en AWS no pagamos por recursos que no están corriendo, que significa que cuando apago una máquina virtual, apago una S2, esta S2 ya no más genera costos computacionales. Cuando digo costos computacionales, claro que hay algunas pocas excepciones, como por ejemplo, si mi instancia tiene un volumen de disco EBS, por ejemplo, este disco es un disco persistente, ese almacenamiento es persistente, significa que mis datos siguen vivos. Si mis datos siguen vivos, entonces, claro, seguimos pagando por estos datos que siguen vivos, pero el costo computacional, el costo de uso de la instancia S2 no más es cobrado. A cualquier tiempo, entonces, yo puedo forzar un start y otra vez vuelve a pending y finalmente a running. Una otra cosa que yo puedo hacer es un reboot. Puedo rebootear, del español muy claro. Yo reboteo, tú reboteas, vos reboteás y así seguimos, ¿no? Entonces puedo reiniciar la instancia. Y esto pasa solamente al nivel del sistema operativo. Entonces no tiene impacto ningún con costo o algo así. Y finalmente, cuando digo finalmente, es finalmente de verdad, hay este estado terminate,
que muchas veces traducimos de una forma muy sencilla como terminar la instancia, pero es una mala traducción. Traducimos como terminar porque es un término muy similar, pero es una mala traducción. Porque terminate, de verdad, significa exterminar. A este punto, de hecho, borramos la instancia. La instancia no más existe. Entonces, por un rato vamos a tenerla como shutting down y finalmente como terminated, que es el túmulo, el fin de la instancia. No más tenemos la instancia. Entonces, para este término que de verdad es como borrar la instancia, hemos que recordar Arnold Schwarzenegger, you've been terminated. ¿Ok? Entonces, así exterminamos la instancia. Hablando ahora un poquito de la AMI. Como había dicho, toda instancia nace de una imagen original que tiene algunas posibles fuentes. Una de las fuentes son las imágenes estándar, patrones de AWS, que son imágenes que normalmente traen el sistema operativo, que puede ser un Linux, múltiples distribuciones o Windows, múltiples versiones, y a veces con algo que ya lo tiene previamente instalado, con una base de datos, un servidor web y otras cosas más. Una otra posibilidad es el uso de una imagen customizada. Entonces yo puedo tener una instancia S2, hacer múltiples instalaciones. Al final yo quiero generar un template, una imagen customizada original. Entonces yo puedo crear una AMI para mi propia compañía, una AMI customizada. Una otra posibilidad sería la comunidad. La comunidad entonces, así como GitHub, son imágenes públicas que los clientes eligen publicarlas y que también estarán disponibles para demás clientes. Pero una otra posibilidad es el uso de AWS Marketplace. Este Marketplace son soluciones de softwares y servicios, aproximadamente de 3.000 o más soluciones. Es un catálogo de softwares y servicios que son disponibilizados por más de 1.100 proveedores independientes de software y que estarán disponibles en Marketplace para se convertir en instancias o otros servicios AWS rápidamente con pocos clics del ratón. Múltiplos de estos servicios también siguen el modelo de Pay as you go, también siguen el modelo de pagar solamente por el consumo. Y una buena cosa es que múltiples servicios tienen test drive. ¿Qué sería esto? Yo puedo probarlos gratis. Entonces, si quiero saber si uno de los servicios estarán disponibles, si sirve a mi compañía, yo puedo probarlo gratis antes de consumirlo como servicio. Entonces, Marketplace es una otra posibilidad de uso de los servicios AWS con herramientas, servicios, softwares de proveedores independientes directamente sobre AWS, también con el mismo modelo Pay as you go. Sabemos que todo esto entonces tiene que ver con nuestra instancia S2. Y como había dicho, la instancia S2 para el mismo tipo tiene distintos tamaños que significan que yo puedo cambiar contaje de core de CPU, tamaño de memoria, tamaño de almacenamiento, desempeño de red, tecnología de CPU, pero independiente del tipo o tamaño de las S2. Por detrás de las S2 siempre corre procesadores Intel Xeon. Siempre los procesadores Intel Xeon. La generación de estos procesadores Intel dependen directamente de la generación de cada uno de los tipos de las instancias que hemos usado. Pero siempre Intel Xeon, porque los procesadores Intel Xeon traen, entre otras cosas, algunas características que me permiten asistencia de hardware para muchas cosas que mejoran el desempeño de nuestras instancias de S2. Aparte, estos procesadores Intel Xeon son procesadores que son customizados para la propia Amazon Web Services. Entonces, Amazon Web Services también pide customización para estos procesadores para que trabajen con el mejor desempeño posible sobre las capas de virtualización de Amazon y que me permite tener características y crear instancias tan grandes como la X1.
Entonces son instancias que tienen como, por ejemplo, 2 terabytes de memoria o más. Hay otras versiones con más, con hasta 100 CPUs virtuales en una sola instancia virtual S2. Entonces hablamos de una sola instancia considerablemente grande y que permite justamente la tecnología de este procesador Intel E7 versión 3 de la microarquitectura Haswell y que fue desarrollada justamente para bases de datos que tienen opción de trabajar exclusivamente en memoria como Microsoft SQL, como Apache Spark, como Presto y principalmente SAP HANA. Hablamos entonces del propósito de las S2. Como sabemos, cada tipo tiene que ver con un propósito específico. Entonces, esta tabla resume justamente la información que ya había dicho. Para propósitos generales, las familias T y M. Para optimización computacional, cálculos y procesamiento pesado, la familia C. Para optimización de memoria, la familia R y también X para toneladas de memoria. Para optimización de almacenamiento, las familias I y D. Y a quien requiere GPU, muchas veces para renderización o transcodificación de video, o aún para tecnologías de Deep Learning, que también usa GPUs, yo puedo usar familias G que tiene GPU incorporada en sus hardwares. Las características de las S2 son conocidas como metadatos de las instancias. Entonces, cuando creamos una S2, todos sus atributos, sus características, son conocidos como metadatos. Muchos de los metadatos son cosas que configuramos nosotros. Entonces, muchas propiedades que configuramos hacen parte de los metadatos. Pero hay otros metadatos más que solamente obtenemos cuando corrimos la instancia. Como por ejemplo, los propios IDs generados por la creación de las instancias o las direcciones IPs públicas y privadas que son creados cuando creamos las instancias. Estos todos son metadatos de la instancia. Hay un metadato exclusivo, conocido como user data. También es un metadato, pero este user data es un metadato especial. Este dato de usuario es un metadato que actúa como un bootstrap. Para quien está acostumbrado con los términos de virtualización, bootstrap es un término claro. Pero para quien no está tan acostumbrado con estos tipos de términos, bootstrap de verdad es un script que se ocurre cuando creamos una máquina virtual por la primera vez. En otras palabras, el user data es un script que se ocurre cuando lanzamos una S2 por la primera vez. No es un archivo de inicialización, o sea, cuando reiniciamos, cuando rebooteamos la instancia, no ocurre otra vez, ocurre solamente una vez, es el famoso run once. Y me sirve para los niveles más fundamentales de automación. Significa que, un ejemplo muy sencillo. Yo quiero crear una instancia S2 y voy a crearla arrancando por una AMI que tiene Linux, por ejemplo. Un ejemplo sería una AMI de Amazon Linux. Es un Linux customizado por Amazon que sigue los mismos patrones de Red Hat Linux. Pero en mi caso, yo quiero que cuando lance la instancia pueda instalar Apache automáticamente, pueda bajar mi aplicación y pueda ponerla a trabajar todo de una forma automática para que después que mi instancia esté lista, todo ya esté instalado y corriendo de acuerdo. Yo puedo hacerlo de una forma muy sencilla usando user data. ¿Cómo? Simplemente lanzo la instancia con Amazon Linux, pero creo un script. En Linux, típicamente es un bash y este script puede hacer la instalación de Apache por Git, puede bajar mi aplicación que está en un almacenamiento de nube, puedo copiar los archivos de mi aplicación en las carpetas correspondientes, al final sube el servicio de forma que después que mi instancia esté corriendo,
toda mi aplicación ya esté corriendo y trabajando dentro de la instancia. Esta es la utilización de User Data. Ahora que conocemos las aplicaciones de una S2, la forma de trabajar con una S2, es importante saber cómo pagamos por la S2. ¿Cómo funciona el precio de la S2? La forma patrón, la forma estándar por defecto es on demand. Este on demand entonces es un valor por hora que se cambia de acuerdo con el tipo y tamaño de instancia y también de acuerdo con la región. Es importante saber que los precios de los servicios AWS cambian de acuerdo con la región porque cada región tiene sus propios costos locales. Así también es con la S2. Entonces yo pago un precio por hora de utilización de la instancia S2. Pero hay algunas cuestiones. Si yo sé que necesito una cierta capacidad de instancias S2, 24/7, como por ejemplo para servicios persistentes, que yo sé que yo voy a usar instancias 24/7 por un largo plazo. La pregunta es, ¿hay descuento? ¿Yo puedo pedir un descuento por el plazo de utilización largo? Indirectamente, existe un otro modelo conocido como Reserved Instances, las instancias reservadas. ¿Qué sería esto? Una reserva de capacidad que cuando yo sé que necesito 24/7, supongo entonces que por un rato, vamos a decir por un año o 3 años, que son los dos tipos de contrato, yo necesito un cierto número, decimos unas 20 instancias C4 Large por un año o 3 años de utilización. Entonces, ¿qué hace AWS? AWS me crea un precio cerrado por la capacidad de utilización por este periodo y este precio cerrado representa por lo menos unos 50% de descuento comparado con el precio tradicional on demand. Entonces, siempre que yo tengo utilización de largo plazo, vale la pena reservar la capacidad porque este descuento normalmente representa 50%. Típicamente, dependiendo de la forma de pago, puede alcanzar los 75% de descuento comparando con el precio on demand. Un otro tipo sería las instancias esqueduleadas. Otra vez del español, yo esqueduleo, tú esqueduleas, vos esqueduleás, nosotros esqueduleamos, ¿ok? ¿Qué son las instancias agendadas? Las instancias agendadas serían instancias que también Amazon me da un descuento porque yo creo una ventana de utilización. Entonces son para instancias que no son 24/7, como por ejemplo algunas instancias que solamente ocurren los días de la semana, decimos de lunes a viernes, solamente de las 8 a las 6 de la tarde, un ejemplo. Entonces para estas instancias que tienen una ventana de utilización también tienen un descuento asignado. Un otro modelo de pago serían las instancias spot. Estas instancias tienen un concepto un poco distinto comparado con las demás, porque no solamente es un modelo de pago, pero también un modelo técnico. Para esto, hemos que contar una pequeña historia. Había dicho anteriormente que cuando yo uso la nube, no más necesito estimar la capacidad de mi propio data center. ¿Por qué no? Porque yo puedo trabajar con la capacidad que necesito ahora y más adelante, si necesito más capacidad o menos capacidad, de acuerdo con la elasticidad de la nube, yo puedo arreglar. Entonces, yo no necesito estimar la capacidad. Yo no. Pero Amazon sí. ¿Por qué Amazon sí? Para que los clientes puedan tener elasticidad. Obviamente, Amazon tiene capacidad excedente en sus data centers, porque si no, no sería posible tener elasticidad para sus clientes. Entonces, obviamente, existe capacidad excedente en los data centers de Amazon. ¿Qué significa? Capacidad ociosa. Capacidad ociosa, capacidad excedente, no es bueno para ningún tipo de negocio, ni mismo
para AWS. Entonces, AWS creó una forma de generar ganancia sobre la capacidad excedente y aún así ayudar a los clientes a bajar sus costos, creando justamente la modalidad de instancias spot, que es un precio asignado a la capacidad excedente de los data centers AWS. Un ejemplo muy típico sería, supongan que yo necesite de una instancia C4 large en una determinada región. Es solamente una suposición, no tengo una región específica, entonces suponga que esta instancia en esta región me costa on demand 12 centavos por hora. Esto es el precio on demand. Pero yo supongo que Amazon tenga capacidad excedente en esta Z, en esta región. Y digo, yo voy a meter una oferta. Si está 12 centavos on demand, por la capacidad excedente, puedo pagar hasta 4 centavos por hora. Entonces, si Amazon a este momento no tiene mucha demanda y hay mucha capacidad excedente, es probable que el precio de esta instancia esté como 2 centavos por hora. Y entonces yo gano la instancia pagando la primera hora, entonces 2 centavos, porque es justamente el valor real. Entonces, cuando pasa el tiempo, la capacidad disminuye, porque la demanda sube un poquito más y con esto también sube el precio. Entonces, la próxima hora la instancia ya está como 3 centavos y pago los 3 centavos. Y entonces la demanda sigue subiendo. La próxima hora el precio sube igual porque es un precio asignado a la capacidad excedente y entonces está como 4 centavos la hora. Que no es un problema, aunque sea mi límite. Había dicho, pago hasta 4 centavos. Pero entonces nos acercamos a un Black Friday y la capacidad disminuye porque la demanda sube de una forma rápida. Y ahora el precio está como 8 centavos la hora. Pero había dicho que pagaba hasta 4. Entonces, ¿qué hace AWS? Simplemente me quita la instancia. Simplemente me quita la instancia. Claro que esto no pasa instantáneamente. Amazon me avisa con 2 minutos de anticipación. Obviamente 2 minutos es demasiado rápido para una interacción humana. Entonces, por este motivo, la gran mayoría de los clientes que usan instancias spot como economía y que de hecho representa mucha economía, usan también automación. Entonces, aunque 2 minutos no parezca mucho para un humano, pero cuando yo tengo automación, 2 minutos es suficiente tiempo para que un código computacional pueda ejecutar algunos procesos justamente para garantizar mi operación sin depender de la instancia spot que va a morir en 2 minutos. ¿Ok? Instancias spot sí se utiliza en operación, se utiliza en producción, pero normalmente con un riesgo calculado y normalmente por automación y representa una buena economía en mi infraestructura. Los últimos 2 modelos, Dedicated Instances y Dedicated Hosts, no están aquí por economía, pero sí por compliance. ¿Qué serían estos? Hay algunas formas de compliance que dice que yo no puedo compartir hardware con otros clientes. Entonces, de pronto, yo podría llegar a la conclusión que yo no puedo usar la nube. Pero AWS también creó este compliance interno y me da como opciones Dedicated Instance o Dedicated Hosts, me garantizando que cuando yo tengo uno de los dos, no voy a compartir hardware con demás clientes. Entonces, así yo puedo seguir compliant y usar la nube AWS. Dedicated Instance me sirve para instancias individuales. Ahora, Dedicated Hosts es más como alquilar el servidor físico. Entonces, yo tengo por un rato, por el tiempo contractual, este servidor físico dedicado a mi compañía.
¿Ok? Estos son los modos, los modelos de pagos de EC2.